Y hoy quiero hablarle, ya hemos visto, con este son 3 temas, ya vimos lo que es la lealtad, vimos que el desleal es el que hace mezclas, y hoy veamos, aprovechando que es el mes de la Biblia, vamos a estar hablando acerca de Dios busca una iglesia leal a su palabra. ¿Una iglesia leal a quién? Más duro, ¿una iglesia leal a quién? A su palabra. Creo que es una de las cosas en las que la iglesia cristiana es más desleal a Dios, más desleal a Dios. Lo que más rápido olvidan, lo que menos estudia la gente es la palabra de Dios. Y Dios nos deja la palabra para que nosotros podamos vivir. Amén. Entonces nosotros necesitamos volver ¿a qué? A esa lealtad a la palabra de Dios. Hechos capítulo 7 versículos 1 al 4 dice lo siguiente. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿quién? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Para poder saber, mire la necesidad de estudiar la Biblia, para poder saber ¿por qué el sumo sacerdote dijo eso? Nos toca remontarnos a ver qué es. ¿Qué es? ¿Es esto así? ¿Es esto así qué? Entonces nos toca ir al capítulo 6 y encontramos que la pregunta que hace el sumo sacerdote es por un detallito así de chiquito. ¿Cuál es? Que los testigos falsos llevaron a Esteban delante del concilio y lo acusaron de varias cosas totalmente falsas. Lo acusaron de que había dicho que Jesús iba a destruir el templo, que había dicho cosas terribles, vulgares sobre el templo y que lo destruyeran, que en 3 días Jesús lo resucitaba. Pero también dijeron que estaba hablando impropedios contra la ley. Y también dijeron que estaba cambiando las costumbres del pueblo de Israel. Las costumbres que le dejó Moisés. Entonces Esteban supuestamente la estaba ¿qué? Cambiando. Ahora, esas son las acusaciones. Recordemos que en el capítulo 6 la Biblia aclara que eran ¿qué? Falsas, que eran testigos pagados. Y ahora, entonces por eso la pregunta es ¿qué? ¿Es esto así? O sea, ¿usted sí dijo eso? Y entonces fácilmente podía Esteban haber dicho, no, yo, ¿cómo se les ocurre? Yo no he dicho eso. O de pronto es que no me entendieron, o no fue lo que quise decir, y haberse escurrido. Y habían librado su vida. Pero no, Esteban, como en toda apología cristiana, no se enoja, sino lo que hace es recurrir a la palabra de Dios. Entonces, aunque leí apenas 4 versículos, todo el capítulo 7 es la defensa de Esteban, es la primera apología que se hace del evangelio. Apología es defensa. Y entonces Esteban lo que hace es contarles la historia del pueblo de Israel. ¿Y arranca dónde? En Abraham. ¿Y dónde termina? Con ellos. Y dice que los patriarcas fueron falsos, que los patriarcas hicieron cosas terribles, que fueron envidiosos, querellosos, que vendieron a su hermano, que los patriarcas hicieron lo malo, que negaron a Dios, que desobedecieron a Dios. Y al final, hay versículos 39 al 44, entonces les dice que ustedes hacen lo mismo. Y por eso les dio tanta furia, tanta cólera, que terminaron matando a pedradas a Esteban. ¿Ya? Entonces, cosas claras para que me entienda. La palabra de Dios contiene ¿qué? Mandamientos, diga mandamientos. Y entonces cuando Esteban les dice aquí, ¿cierto? Que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, eso es un mandamiento, ven a la tierra que yo te mostraré, ese es otro mandamiento, mostrando Esteban que desde Abraham Dios dio
mandamientos, mandatos, decretos, resoluciones, y que era necesario ponerlas en práctica. Sin embargo, ellos no lo hacían. Y si ellos no lo hacían, entonces viene el cuestionamiento para nosotros mismos, para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una pregunta aquí. ¿Tú sí cumples todos los mandamientos del Señor? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué papel juega? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es relevante. No se puede ser un buen cristiano si no se tiene la palabra de Dios y si no se vive la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios ha habido cualquier cantidad de desmanes. Persiguieron al pueblo de Dios, a Israel. Los emperadores trataron de ¿qué? Exterminar al pueblo. ¿Por qué? Porque vivían la palabra. Bueno, pero hubo otro que se levantó y entonces está la matanza de los hugonotes, ya en Francia, o también conocida como la noche de San Bartolomé. Y allí mataron a todo aquel que tenía una Biblia. Entonces siempre han querido que la palabra de Dios no esté. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta. Diga duro, la palabra de Dios confronta. Siempre. Y en el año de 1534, William Tyndale es quemado vivo. ¿Cuál es el delito de William Tyndale? Traducir la Biblia al idioma inglés, y por eso lo mataron. Entonces siempre la palabra de Dios confronta y hace que las personas quieran acabarla. Ahora, en la Agenda 2030 determinaron otra cosa. Dijeron, mire, los hemos perseguido, les hemos tratado de quitar la Biblia, se las hemos destruido y no han parado. Siempre buscan la palabra de Dios y están ahí agarrados. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Digo, pues cambiémosla, adulteremos la Biblia. Por eso el comandante Flavio le regalé una Biblia y él asombrado me mandó ahí, es una Biblia lenguaje actual, y me dice, mire que en Mateo ya no están estos versículos, mire que no están. Yo le dije, claro, ya la han cambiado. Cada vez que usted agarra su celular y le dice actualización, ahí algo le están cambiando. Una letra, le quitan una palabra o le quitan el versículo bíblico. Ya la nueva versión internacional que está saliendo, ya le faltan más de 40 versículos de la Biblia. Estamos hablando que son casi los versículos que leímos ahorita de los Salmos. Más de 40 versículos bíblicos le están quitando. A eso súmele la cantidad de versiones de la Biblia que hay. Y hay muchísimas versiones de la Biblia. Puse a hacer un estudio, tamaña sorpresa. Ahora hay una que se llama Reina Valera amplificada. Amplificada. Y entonces uno pone a leer sangre de Cristo. Finalmente usted va a tener en las manos una Biblia que no es la Biblia. Esa es la meta de la Agenda 2030. Por eso mi recomendación es, compre una Biblia, venga Diego, una Biblia de papel, así, como esta. Yo no vendo, así que no estoy promoviendo nada. Usted va a una librería cristiana y la compra. Compre una Reina Valera, la que más le guste. Cómprela ahorita que la puede tener, ahorita que la puede adquirir para que pueda hacer la comparación. Porque si usted no tiene con qué compararla, ¿cómo sabe si es verdad o no? ¿Me entiende? Ahora, si usted no tiene una Biblia, si usted no tiene cómo estudiar la Biblia, ¿cómo va a cumplir los mandamientos? ¿Cómo los va a sumar a su vida? ¿Cómo va a vivirla? Entonces, mire, la palabra de Dios es sumamente importante. En meses como este, mes de octubre, donde, ay, mamita mía, es donde más cambian la Biblia, donde más la mezclan, donde las personas terminan haciendo cosas que no están en la Biblia o que tajantemente la palabra de Dios prohíbe. Así, sencillo. No puede usted ser un buen cristiano a menos que incorpore a su vida
la Biblia. De este capítulo 7 vamos a sacar como 7 u 8 sermones para este mes. Y usted va a ver la cantidad, la riqueza bíblica que hay acá. Por supuesto, se pone a leerla y usted dice, espere, váyalo leyendo 50,000 veces ese capítulo y luego va a tener la oportunidad de oír lo que la palabra de Dios le quiere enseñar. Amén. Ahora, ¿qué papel juega esto en usted? ¿Qué papel? Porque los mandamientos fueron dados por Dios es decir, por un propósito claro, establecer equilibrio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos ya llegaron? Bueno, como ya llegó, entonces, ¿para qué fue? Establecer equilibrio. ¿Cuántos tienen aquí el cuerpito y la cabeza en otro lado? Digan amén. Nunca falla. ¿Ya? Es tan importante esto. ¿Por qué? Porque mantiene equilibrio en el orden social. Mantiene equilibrio a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel espiritual. Claro, cada una de estas áreas, cuando usted es fiel a la palabra, entonces le va a hablar. En este caso, nosotros para hoy estamos trabajando la lealtad, este mes más bien, la lealtad nuestra hacia Dios. Pero en cada una de estas áreas podemos hablar de lealtad, la lealtad familiar, entonces la lealtad en la pareja. ¿Cómo se le llama eso? Cuando no hay lealtad, ¿cómo se llama? Infidelidad. Infidelidad. Y obviamente Dios tiene que hablar muchísimo de eso. Pero si vemos del empleador al empleado, debe haber lealtad. Debe pagar a tiempo. Debe generar un bienestar para su empleado, su operario. Igual ocurre del operario hacia el empleador. Si una persona que recibe un salario y de las 8 horas que dice que trabaja, en realidad trabaja 4, ¿cómo es? ¿Cómo le llama? Desleal y ladrón, sí, claro, desleal. ¿Por qué? Porque no está haciendo por lo que le pagan. ¿Sí me estoy dando a entender? Y así en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel económico, donde usted lo ponga, tiene que haber ¿qué? Lealtad. Y es la palabra de Dios la que le dice si va bien o va mal. Y no hace falta. La vez pasada prediqué un sermón hace tiempo ya y una persona me esperó en la puerta y dijo, yo no puedo creer que usted le llame ladrón a aquel que trajo una resma de papel de la oficina. Eso no es un ladrón. Yo le dije, entonces, ¿qué es? Caco, pillo. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llama a usted? ¿Cómo le llama a usted a aquel, vamos a decir que usted es el gerente o el dueño de la empresa y que otro es su empleado y le sacó una resma de papel de allá y se lo trajo para la casa? ¿Cómo le llama? Presunto, no, ese es un ratero consagrado. ¿Me entiende? Eso es así. Ahora, ¿dónde encuentra usted eso? En la palabra de Dios. ¿Por qué no le gustaría a ese hombre llegar a esa porción de la Biblia? Porque se va a estrellar. Porque sencillamente va a decir, no, esto no puede ser, no puede ser. Entonces siempre viven justificando o tratando de justificar sus pecados, aunque no pueden, porque una de las tareas de la Biblia es precisamente redarguir la persona. Sí, claro. Entonces uno se encuentra con que ya se lo dije en el primer sermón. El borracho, mire, Jesús hizo vino. El adúltero, David tuvo 1000 mujeres. Y cada uno busca de qué, de dónde agarrarse. Pero lee, no, mire el mandamiento, mire, yo soy recasado, o sea, me casé otra vez. Y entonces va uno ahí, pero la Biblia dice que no debería haberlo hecho. Pero ahí dice que Moisés daba carta de divorcio. Sí, pero lea el resto por la dureza de su corazón. Y lea el resto. En el principio no fue así. Entonces no hay tal. Y por eso algunos se terminan yendo. ¿Se van por qué? ¿Disgustados con el pastor? ¿Peleados con quién? ¿De quién es que no quieren saber nada? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, esto tiene que usted meterlo en su cabeza porque eso es lealtad al Señor. Amén. Ahora, es tan importante que el rey Salomón,
el segundo hombre más sabio que pisó la tierra, el primero es Jesucristo, hizo énfasis en ser fieles a los mandatos y anunció poderosas bendiciones por esa decisión. Leamos rápidamente Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Versículos 3. Ay, me quedé aquí sin internet. A ver, versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Mire esa maravilla, esa fuente. ¿Cómo es? Nunca, nunca. Usted ese nunca lo escuchará una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Nunca se apartará. Eso fue lo mismo que le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Y dice, ¿cómo es? Póngalas aquí en la cabeza, mándelas al corazón, vívalas. Solo así, ¿qué es lo que puede encontrar? Pues una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios y una vida de bendición. ¿Cuántos quieren tener una vida de bendición? Amén. Digan amén los que se durmieron. Y digan amén los que están despiertos. Amén. ¡Qué bárbarola! ¿Ah? Entonces, aquí la palabra de Dios nos empieza a formar. Ahora, tengo que decirlo. Sin embargo, a causa de la ausencia de Dios en el mundo, pues la palabra de Dios le han restado valor. No es que pierda valor, no, la gente le ha restado valor. Y obviamente eso, ¿en qué ha terminado? En un caos, en locura. Por eso ustedes escuchan cosas que uno dice, no. Y a menos que usted me salga aquí diciendo amén. Y yo diría, Dios mío, hay que orar por cordura en esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan clara que no admite ese tipo de cosas. Pero mire, locuras. Una locura, no. El hombre que se casó con su computadora. Y otro loco que dijo que bendecía el matrimonio de la computadora con el loco. A ver, usted, ponga aquí sus 3 deditos. ¿Usted sabe que eso no es cierto o sí? Eso es una locura. Y al poco tiempo se divorció de la computadora. Sí, claro. ¿Y por qué se divorció? Porque salió una nueva versión de esa computadora. ¿Es o no es loco? ¿Casarse con un árbol? Me imagino que el divorcio es aserrarlo. Una estupidez. ¿Ya? Que usted viene, yo llego a usted y le digo a Elcita, le digo, es que yo soy uno niño. Y ella me dice, muéstrame su cédula. Yo le saco mi cédula, 1963. Pero yo le hablo como uno niño. ¿Usted cree que eso es así? Y si usted lo creyera, ¿cómo le diríamos? Pues perdió la chaveta, se le corrió el pelo. ¿Y de dónde saca eso? Pues de la palabra de Dios. Usted no es ignorante. ¿Me lo están agarrando? Ya, no, igual. Yo llego acá, hablo de otra manera y le digo, es que yo soy mujer. ¿Usted me cree? ¿Y por qué no me cree? Mis facciones son diferentes, mi voz es diferente, mi cuerpo es diferente. Entonces por eso Agustín Laje da un testimonio de aquel que dijo que era mujer y cometió un delito y fue a la cárcel, a una de las cárceles en Argentina, ¿ya? Y embarazó a 3, si no lo sacan de allá, si no las sacan de allá, las embaraza a todas. Una mujer embarazando a otras. A ver, ¿usted lo cree? ¿Por qué? Porque usted es sensato. Porque usted está de acuerdo. Usted no cae en esas. ¿Y por qué no cae en esas? Porque está la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Por eso dice, átalas a tu cuello, átalas a tu corazón, escríbele en las tablas de tu corazón. Y la única manera que usted no caiga en eso es la palabra de Dios.
Porque si no, el gobierno le dice sí. ¿Me entiende? O sea, usted no tiene facultades para ciertas cosas, pero para otras sí. Yo vengo aquí y les digo a ustedes que yo pertenezco a una tribu africana, porque hoy negrito, ¿ustedes qué dicen? Tiene hambre. No es negrito. Y usted no puede creer eso, pero yo vengo y le digo que soy mujer y usted me cree. Y entonces por eso hay que alterar el cuerpo y hay que meterle hormonas y hay que meterle de todo y cambiar, que le crezca la nalga, que le crezca el busto y todo, porque sí. Y por eso arrancan esta parte, este legajo para hacer dizque un neopene. Y a ver, papá, ¿qué es eso? Locura. ¿Qué le hace falta a este planeta Tierra? La palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 19, perdón. ¿Qué dice la Biblia? Hace sabio al sencillo. ¿Hace qué? Sabio al sencillo. Entonces, ¿por qué se llegó a eso? Precisamente porque se desconoció la palabra de Dios. ¿Y eso qué trajo? Caos, locura al mundo entero. Locura. Y entonces ya porque se empezaron a levantar seres humanos que empiezan no con ideologías, con razones, con argumentos a defender lo que se debe defender. Como Esteban está defendiendo, está haciendo apología de la palabra de Dios. Ahora se levantan, entonces por ejemplo ya no hablan de Bukele. ¿Por qué no hablan de Bukele? Porque no le copió al resto del mundo, entonces hay que aislarlo. Si llegase a ganar ahorita Javier Milei en Argentina, va a ser otro país olvidado que crece, gracias a Dios, porque lo olvidan, porque crecen. ¿Cómo está El Salvador? Súper bien. Ahí le hacen críticas y todo, y van y hacen esas encuestas. A la gente en El Salvador ya está feliz. El malo está pagando por su maldad y el bueno está disfrutando del bien por su bondad. Tremendo. Eso hay que orar para que Dios nos regale algo así parecido. Amén. Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y eso no se hace con una banderita ni con un pañuelito, eso no se hace con una cruzada, no, eso se hace en las urnas, votando y aquí orando. Amén. Ahora, Esteban en su apología menciona a Moisés. ¿Por qué? Porque fue a quien Dios usó para dejar su palabra. Recuerde que antes era tradición oral, o sea, uno le contaba al otro. A partir de Moisés aprende a escribir las cosas de Dios. Acuerde que Dios estableció los 10 mandamientos, dio las tablas de la ley, Dios las escribió con su dedo, pero que Moisés cuando llegó y encontró la guachada del pueblo, rompió las tablas. Y entonces le tocó subir otra vez y esta vez Dios dijo, yo no se las voy a hacer de nuevo, usted las rompió, usted las escribe. Entonces puso a escribir. Y a Moisés le gustó escribir, por eso a Moisés se le atribuyen los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y hay otros que incluso le atribuyen el libro de Job, que en realidad es el libro más antiguo de la Biblia escrito. Ahora, él escribe. Entonces Esteban, frente a la gente que los trata con mucho respeto, los llama padres, los trata con mucho respeto, ahora les va a mostrar la palabra de Dios. Pero todo el capítulo se habla de la palabra de Dios. Y los lleva ¿a qué? A reconocer si han cumplido, si han vivido por la palabra de Dios o no. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros eso? Hay varias partes de la Biblia. Pero tenemos que ir, si fue Moisés el que la escribió, pues refirámonos a los escritos de Moisés. Y hay uno, para no ampliarnos, hay uno que lo condensa, Deuteronomio capítulo 6. Veamos, vamos a estudiar apenas 9 versículos.
que los he partido en tres grandes principios acá. Primero, Dios espera que su iglesia sea leal a su palabra. Repito, Dios espera que ¿qué? Buenos días. Dios espera que ¿qué? ¿Y por qué me dejan gritar? Responde, Dios espera que su iglesia sea ¿qué? Leal a su palabra. Es decir, allá por fuera, los que no son iglesia, los que no le conocen al Señor, los que no viven para Dios, pues ¿qué se va a esperar lealtad en ellos? Pero nosotros que nos congregamos, que decimos somos cristianos, que decimos le entregamos la vida al Señor, pues de nosotros se espera que seamos ¿qué? Leales a su palabra. Leales a su palabra. Entonces veamos algunos versículos de la Biblia, pero lo voy a ir leyendo a medida que lo voy comentando. En primer lugar, vea, o sea, 1:1 si lo quieren hacer como bosquejo. Si Dios establece mandatos, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A qué? A obedecerlos. A obedecerlos. Mire, versículo 1, la primera parte de Deuteronomio 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué es? Si Dios los estableció, ¿es para qué? Para que los vivamos. Para que nosotros los obedezcamos. A ver, ¿dónde están las manos levantadas de los padres? Ajá. Y cuando usted le da una orden a su hijo, ¿usted qué espera? Eso es sencillo, eso es sentido común. Eso es algo lógico. Usted le dijo a su hijo, me hace un favor. Y se le dice favor solamente por una deferencia, no porque tocara realmente decirle. Por una deferencia, por respeto, por cultura. No porque usted esté obligado a decirle, porque si no, él tendría, ese niño o esa niña tendría que pedirle el favor a su papá, a su mamá que le dé tragar. Y no estoy siendo vulgar, porque la palabra correcta es tragar. Cuando uno pasa aquí el alimento, es tragar. Tendría que pedirle ese favor. Y eso nunca lo hacen. Entonces, pedirle el favor al muchacho es simplemente una deferencia. Igual que el patrón. El patrón no necesitaría pedirle el favor al empleado. Por cultura, por respeto, porque no suene feo, no más. Pero si se le paga, ¿cuál favor? ¿Le está pagando? Para que sea un favor, es que no hay algo lucrativo para esa persona. Y como se le paga, no hay favor. Pero por respeto se dice, hágame el favor. Ahora, usted como papá le dice al muchacho, hágame el favor, me hace el aseo de la casa. ¿Ya? ¿Qué espera por la tarde? Que haya hecho caso. ¿Cómo espera encontrar la casa? Limpia, aseada. Bien, Dios dijo, esta es la manera que deben vivir. ¿Y dijo qué? Mandamientos, estatutos y decretos. Esto funciona así. ¿Qué espera Dios? Que le hagamos caso. La pregunta para ti es, ¿le haces caso al Señor? No me responda. Usted cuestiónese. Deje que hoy la palabra de Dios sea como un yunque que empieza a moler tu vida. A moler tu vida. Amén. Pero sigamos adelante. Los mandamientos de Dios debemos ¿qué? Conocerlos, interiorizarlos, vivenciarlos. Mire la parte B del primer versículo de Deuteronomio 6. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué es que Dios nos dejó los mandamientos? Para ponerlos por obra, para vivirlos. No solamente para que los conozcas, no solamente para que los memorices, no solamente para que sepas lo que hay que hacer, si no lo haces, ¿de qué le sirve? Otra vez, padres, las manos arriba. Imagínense que usted le dijo al muchacho, hazme un favor, necesito la casa limpia hoy. Y usted por la tarde llegue y el muchacho no hizo el aseo, pero se sabe muy bien. ¿Qué le dije yo esta mañana? Que debía hacer el aseo de la casa. ¿Sirvió de algo que se lo aprendiera de memoria?
¿Sí o no? Ah, bueno, ¿qué es lo que espera usted? ¿Que Él le diga al pie de la letra el mandamiento o que Él ejecute el mandamiento? Ah, bueno, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, aunque sí hay que memorizarla, recuerde las 6 cosas que se hace con la Biblia, una de ellas es memorizarla. Aunque sí hay que memorizarla, hay que hacerla. Él no la hace, ¿de qué le sirve la memorización? ¿Sí, amén o no amén? Número 3, cuando amamos a Dios, somos fieles a sus mandamientos. Eso lo enseñó Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero aquí el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿En qué sabe usted? ¿En qué diferencia el verdadero muchacho que le ama, la verdadera niña que le ama? ¿En qué? ¿En qué, mía? En la obediencia, ¿en qué le hace caso? Mamita querida, papito querido, el año perdido. ¿Ahí hay amor? ¿A qué iba al colegio? A perder el tiempo. Por eso dice la historia que el niño que estaba estudiando escribió un memorando, un telegrama más bien, para su papá. Y le decía, papito querido, el año perdido. Y el papá le devolvió otro igual. Y le decía, hijo del alma, aliste la nalga. Igualito. Porque ahí, ¿qué es lo que no hay? Amor. No, papá no me ama. Sea bobo. Porque lo ama es que lo tiene que corregir. Porque no necesita que le llenen las mejillas de babas. Necesita que le haga caso, que le responda. ¿Está duro el asunto? A mí me parece bien. Amén. Ahora, 4. Los mandatos de Dios debemos obedecerlos, oiga la frase, siempre. ¿Cuándo? Sin objeción. ¿Cómo? ¿Sin qué? Y sin importar las circunstancias que se estén viviendo. 3 cosas. ¿Cómo es? ¿Cada cuánto se obedecen las cosas? Imagínese un hijo suyo. Hoy obedece, mañana no, pasado tampoco. Y después se acordó que había que obedecer. A ver, ¿qué clase de hijo es? A ver, los padres, ¿cómo quieren a sus hijos? ¿Cada cuánto? Siempre. Y sin objeciones. Usted no necesita un pliego de explicación ahí. ¿Cómo así? Y por eso el mundo anda loco como anda. ¿Por qué? Porque, a ver, mamás, perdieron esa autoridad. Entonces le dicen al chino, a ver, mijo, necesito que haga la tarea. Y no, el chino se levanta, estoy cansado. Empieza a argumentar, estoy cansado, ay, me duele la cabeza. Pero lleva 2 horas pegado al celular, ahí. A ver, ¿cómo para eso si no tiene argumentación? ¿O soy yo el loco? No necesita que le presente ese pliego, objeciones. No puedo hacer el aseo de la casa porque, y algunos explican, me dejaron mucha tarea. Pero repito, están chateando hace horas ahí porque no hacía la tarea. No, Dios hace lo mismo que tú. Si a ti no te gusta que le hagan eso y a veces uno arde en cólera y uno dice, no señor, yo necesito es que ya. Ay, pero papá, ya. No chille, no, con las lágrimas lo que hace es dañarme el cuaderno. Haga la tarea ya. ¿O yo soy el único diferente? ¿Ya? Entonces ese es. Hasta que el chino aprenda a hacer caso, ¿cada cuánto? Siempre. Si salen con mis hijos y ellos saben que yo decía no y podían llorar
pero el no es no y el sí es sí. Aunque me tocara hacer sacrificios extremos, yo cumplía mi sí. Ya son viejos. Ya es a Natalia la que le toca decir sí o no, ya es a Yair el que le va a tocar decir no o sí. Pero en cuanto a mí, ellos lo aprendieron. Confrontante, sí. Sí, señores. Pero así hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque así hace Dios. Esa es su palabra. La palabra no es hoy buena y mañana no. La promesa es buena, el mandamiento no. No. Es todo. Eso es ser leal a la palabra. Y Dios espera que su iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Amén. Le haga caso. Así sencillito. Dios espera esa lealtad a su palabra. ¿Sí, amén? Ay, es que yo creí que usted había dicho. ¿Cuál yo creí? Por eso la dejó escrita. Ahí está, no es lo que usted crea, es lo que Dios dejó escrito. Amén. Ahora, Dios busca una iglesia leal a su palabra. Pero no solo que los conozca, no. Sino que Dios espera que su iglesia viva en su palabra. ¿Cómo? Dios espera que su iglesia viva en su palabra. Mire esto, debemos atesorar los mandatos de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando dice esto, estarán sobre tu corazón, se llama gobierno. Dios espera que la palabra de Dios gobierne su vida. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida, pues se va todo lo malo. No puedo hacer algo bueno y algo malo, no puedo, porque es la palabra de Dios la que me gobierna. ¿Sí me hago entender o no? Quisiera un niño pequeño que me haga caso, no de esto. Venga, mamita, venga, antes de que se vaya. Se fue. Y se fue. Porque quiero demostrar algo. Venga, rápido, mamá. No le empuje. Venga, mamita, quiero demostrar algo. Voy a decir que yo soy la palabra de Dios. Yo gobierno. ¿Sí me entiende? ¿Ya? Yo gobierno. Entonces, para donde va la palabra, tiene que ir ella. Trate de irse para allá. Vaya para allá. Pero la palabra no la deja. No la deja. Porque es gobierno, mis amados. Mientras yo tenga esta niña ahí, ella no va a hacer lo que quiere. Yo no soy el papá, soy la palabra. Arrodíllese. Yo la gobierno. Esté de pie. Yo la gobierno. Porque la palabra es más grande. La palabra de Dios es superior a mí. Es la palabra que hizo el cielo y la tierra. No puede usted pasársela por la faja. No puede usted pasar por encima. La palabra de Dios gobierna su vida. Vaya para allá, mija. Y si usted nunca suelta la palabra de Dios, ahora vamos a cambiar. Mire, usted me va a sostener a mí y no me va a soltar por nada. A ver, como, no sé, así. Bueno, es que no quiero yo hacer la fuerza, ¿ya? Usted, sin soltarme, vaya para allá. ¿Qué pasa? Mientras usted no suelte la palabra de Dios es gobierno sobre su vida. ¿Me lo está entendiendo? Por eso dice acá la Biblia, estará sobre su corazón. Es decir, su vida emocional no puede gobernar. ¿Quién gobierna? La palabra de Dios. Y entonces esta niña, por más, no me suelte. A ver, aquí 2 deditos nomás, eso. ¿Ah? No me suelte. Pero mientras ella, mire, ya la palabra al comienzo ejerció. Pero ahora ella ama la palabra, entonces no se quiere soltar de la palabra de Dios. Como no se quiere soltar, sin soltarse, vaya para allá. Vaya, sin soltarse.
porque usted ama la palabra. No se suelte, pero vaya para allá. ¿Puede o no puede? ¿Por qué no puede? Por una razón. Ama. Y cuando uno ama, no suelta. Uno permanece adherido. Por eso el matrimonio es eso. Qué gusto verlo, vean, parejitas, bonitos. ¿Por qué? Porque se aman. El que se ama no suelta. Y mientras no suelte, es gobernado. ¿Me dio a entender? ¿Qué hacen libertad? ¿Me comprenden? Eso es lo que enseña la Biblia. Si no has... a ver, hermano, por favor, míreme acá. Si usted llega a su casa y la palabra de Dios no gobierna su vida, terminará haciendo lo que le dé la gana. Uy, eso es fuerte, pero es verdad. Terminará haciendo lo que... Ay, Dios mío. Claro, si la palabra de Dios no gobierna, no está sobre su corazón, fácilmente miente. Pero ¿qué le dice la palabra de Dios? Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿Me di a entender? No robe, pero cuando soltó la palabra ya no está sobre su corazón, ya no es gobierno, entonces se clavó la resma de papel. ¿Me lo entendieron? Oro a Dios para que así sea. Cuando la palabra de Dios gobierna mi corazón, yo vivo por la palabra. Yo vivo por la palabra de mi Dios. Amén. Estamos llamados no solamente a vivirla así, sino a transferir a nuestra generación lealtad a los mandatos de Dios. Estamos llamados a eso. Mire lo que dice los versículos 7 al 9. Y la repetirás a tus hijos. ¿A quién? Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lealtad a la palabra. A ver, hermanito, ¿qué hace con el afiche pornográfico en vez de poner un versículo bíblico, un capítulo de la Biblia? Algo que les recomiendo saludable. Pegue detrás de la puerta de su alcoba un capítulo de la Biblia. Con eso, cuando usted va a mirar las porquerías por el televisor, usted mira para allá y la Biblia le dice: no pondré delante de mis ojos la injusticia. Pero aparte de eso, ¿vieron la maratón tan chévere? Hoy ya leímos 10 capítulos de los Salmos. 10 capítulos de los Salmos, hermano. ¿Usted hace eso con sus hijos? Se sienta a la mesa y entonces sienta a sus hijos y les dice: hijos, vamos a aprender lo más precioso que pueda aprender un ser humano, la palabra de Dios. Y comienza a leer. Y deja que ellos lean también. Y deja que reflexionen también. ¿Me estoy dando a entender? En vez de molestarse y todo esto, en vez de pelear, en vez de... lea la palabra. Deje que la palabra de Dios sea fuente de vida para usted, para sus hijos. Qué hermoso es cuando usted como papá educó a sus hijos en la palabra. Y la palabra de Dios se convirtió en norma de fe y conducta. Y crecen esos hijos. De un día se casan y engendran, y uno ve a sus nietos y uno empieza a ver cómo esos hijos comenzaron a formar en la palabra de Dios. También a sus hijos, a nuestros nietos. Y entonces uno se goza, se alegra, lo disfruta, lo vive. Y uno dice: qué tremendo. Por ahí me llegó al Facebook algo que lo compartí con mi familia. Y espectacular, como esa mamá, me preguntaba ahorita yo a Natalia eso, como esa mamá canta, se mueve, se alegra. Pero ¿sabe quién danza? ¿Quién hace lo mismo? La hijita. Y ahí está, y ahí está. Pero para eso hay que pasar tiempo.
¿Por qué no hay una transferencia de palabra? ¿Por qué llegaron a gobernarnos impíos? Porque estamos trabajando. Pastor, entienda, yo no soy un desocupado. No, entonces los que lo hemos enseñado a nuestros hijos, sí. Llegas a la casa y ¿qué encuentras? ¿O cuál es el panorama? Hasta peleas por el ídolo. ¿Cuál es el ídolo de la casa? El control. Pero yo aquí lo dejé. ¿Dónde está? No ha comido todavía. No ha quitado ni los zapatos y está peleando por el control del televisor. ¿Y dónde están los tuyos? ¿Dónde está la enseñanza bíblica generacional? ¿Dónde está? Tus hijos, ¿cuántos capítulos de la Biblia leen al día? ¿Y tú cuántos? Ay, no, a mí me coge el sueño. 2 horas de un partido no le coge el sueño. Una serie de Netflix no le coge el sueño. A ver, hermano, sintonícese. Eso es deslealtad a la palabra de Dios. Los judíos, para ser judíos, para ser llamados judíos, tenían que repetir de memoria. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. ¿Cuándo? Cuando llegaban a 12 años. Los niños de 12 años sabían 5 libros de la Biblia. ¿Tú qué te sabes? Lealtad a la palabra. ¿Cómo vas a vivir lo que no estudias? Por eso sales con cosas rechuecas. ¿Por qué? Porque hay deslealtad a la palabra de Dios. Amén. ¿Me dio a entender? El Señor Jesús reafirmó la prevalencia de los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19. Y quiero que lo escuches, porque oiga lo que dice el Señor Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Uy, eso suena bonito, consagrado el muchacho, dedicado. Él le dijo, Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué fue lo que le mandó a guardar? Los mandamientos. En otras palabras, ¿qué? La palabra de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo, que es sumamente llamativo. Versículo 18, le dijo: ¿cuáles? ¿Cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué mandamiento le está hablando? Los 10 mandamientos. ¿En tu casa se guardan los 10 mandamientos? ¿Tus hijos por lo menos te honran? ¿O te gritan, te levantan la voz? ¿Cómo te dicen? ¿Madre o ma? Pa, cucho, cucha, ay, no me terapié. ¿Te honran al menos? Y aquí nombró el Señor 7 u 8 tal vez. Pero mire, el joven no aguantó que le diera toda la lista. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, pero es un joven. Desde mi juventud, o sea, ¿cuánto tiempo lleva guardándolos? Y luego dice lo siguiente: ¿qué más me falta? Soy perfecto. ¿Qué más me falta? El cielo me espera. Me gané el cielo. Mire lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le dijo Jesús? El asunto es que usted se lo sabe, pero no los vive. Usted habla de bondad sin ser bondadoso, de generosidad sin ser generoso, de desprendido cuando lo que hace es atesorar. ¿Cómo se fue? Triste. Yo arranqué con eso esta charla. Cuando la palabra de Dios llega,
¿Dice la Biblia en alguna parte que entonces el joven volvió a Jesús? No. Y alguien me dijo, pastor, usted debe ser como más suave al predicar la palabra, porque algunos se van. O sea, tengo que falsear, tengo que ser desleal a la palabra de Dios para que otro no se moleste. Yo no lo haré. Yo prefiero ser ¿qué? Leal a la bendita palabra de Dios. ¿Sí, amén o no amén? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Entonces Jesucristo, que es nuestro modelo, lo enfatiza. Pero para terminar el segundo punto, otra vez la pregunta, ¿estás siendo fiel a la palabra de Dios? ¿Estás siendo leal a la palabra de Dios? Jesús, el Señor, enseñó que no vino a abolir este tipo de cosas, los mandamientos, sino a cumplirlo en Mateo 5, 17 al 19. Yo no vine a abolir la ley, dijo, vine a cumplirla. Si Jesucristo vino a cumplirla, ¿quién eres tú o quién soy yo para omitirla? ¿Me estás comprendiendo? Oro a Dios que sí. Jesús es enfático. Nosotros debemos ser enfáticos en el estudio de la palabra de Dios. Dios busca una iglesia leal a su palabra. Dios busca una iglesia que viva en su palabra, porque solo así, tercer punto, Dios bendice a su iglesia. Solo así recibes bendición. Dios bendice a su iglesia por vivir su palabra. Y le voy a dar 5 por qué. 5 por qué, voy a ir rápido. Porque desarrolla intimidad con Él. Si usted no estudia la palabra, no podrá tener intimidad con nuestro Señor. Versículo 2, parte A, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a temer? ¿Cómo vas a respetar? ¿Cómo vas a compartir con Dios si no estás en la palabra del Señor? Si no la vives. Es una bendición poder andar con el Señor, poder que fluya el Señor en nuestras vidas, que Él nos exhorte, que Él nos anime, que Él nos enseñe, que Él nos ataje, que Él nos estorbe cuando vamos a hacer algo malo. ¿Cómo andar si no está en la palabra? Para que temas a Jehová tu Dios. Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado y está ahí con sus garras, sale la palabra de Dios a defendernos. Ahí. ¿Cómo vas a hacerlo? Cuando se estudia la palabra de Dios y Dios le da esos mensajes poderosos a su vida, ahí usted puede decir, tengo coinonía o tengo comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me dio a entender? Entonces, primera bendición. Otro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos bendice? Porque edifica una generación familiar con sólidos principios de Dios. Edifica a nuestras generaciones. Oiga, versículo 2, parte B, dice que yo te mando hoy tu hijo, el hijo de tu hijo. 4 generaciones menciona ahí. ¿Cómo vas a edificar tu casa? Déjeme decirle algo. Es que vienen a exploradores del rey. ¿Cuánto tiempo duran en exploradores del rey? 3 horas. 2 horas y media en realidad. ¿Cuánto tiempo duran en la casa? Entonces lo que usted no hace en la casa, espera que lo hagan exploradores del rey, aquí en 2 horas y media. Y cada 8 días. Gracias. ¿Me entienden? No, esa es tu responsabilidad. ¿Cuántos quieren buenos hijos? Hijos que no estén en un hospital, hijos que no estén en una prisión, hijos que no sean esclavos de las drogas, hijos que no desvíen la verdad. ¿Qué necesitas? No necesitas psicólogo ni psiquiatra. Necesita la palabra de Dios, ser leal a esa palabra. Cuando eres leal a esa palabra, nunca perderás.
Abraham fue leal a la palabra de Dios, siguió las instrucciones de Dios. Cuando Dios lo amonestó, dijo: ¿a qué me trajo a Lot? Entonces Abraham le dijo: elige para dónde quieres agarrar. Lo agarró para el valle, para lo mejor de la tierra, y Abraham le dejó el desierto. Y Abraham prosperó ¿en dónde? En el desierto. Lot fracasó en lo abundante de la tierra. Y ahora tenemos ahí, Dios instruyó a Lot, le dijo: piérdase con su familia. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Miró atrás, es decir, no fue leal. ¿Qué enseñó Jesucristo? Ninguno que pone sus manos en el arado y vuelve a mirar hacia atrás es digno de mí. La mujer de Lot miró hacia atrás, y alguien escribió algo que me gustó, dijo: y ahí está una estatua de sal derritiéndose en la podredumbre de su desobediencia, de su deslealtad a la palabra de Dios. ¿Me di a entender? Entonces, ¿quieres una buena familia? Qué tremendo es eso. Ahí ahorita en posencuentro nos gozamos. Hay alguien que me edificó muchísimo, muchísimo en este encuentro que pasó. Y es que él, cuando llegó al preencuentro, me abordó allá y me dijo: yo no creo sino en la ciencia. Yo no creo sino en la ciencia. Y entonces yo le dije: bien, está bien, está bien. Quiero que se tome hoy una foto. Una foto. Le dijo: ¿para qué? Le dije: el domingo le digo. No sé si se la tomó o no. Yo creería que sí. Pero llegó el sábado, pasó la liberación, llegó el domingo, y el domingo llegó con una cara de ponqué. Y digo: ¿qué pasó? Yo: ya sé para qué me mandó tomar la foto. ¿Y para qué? Y me contó la experiencia. Y anoche llegué a la casa, después de la parte de la liberación. Ahí estaba mi esposa esperándome, llena de entusiasmo y expectativa. Pero estaba un inquilino, tiene su casa, tiene arrendado, estaba el inquilino. El inquilino lo quedó mirando y: ¿y usted dónde estaba? Yo le dije: aquí en Engativá. ¿Por qué? Su rostro cambió. Se ve más joven, se ve alegre, se ve lleno de vida. Y entonces él vino aquí y el domingo me dijo: ya sé para qué me quería. Y yo: ¿para qué quería? Para que viera mi cambio. Le dije: sí, señor, para eso lo quería. El inquilino ese mugroso se me adelantó. Pero es ahí, es ese cambio. ¿Quién cambia la palabra de Dios? ¿Quién cambia la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Número 3. Wow, ¿por qué? Otro por qué. Da larga vida sobre la tierra. Versículo 2, parte 6 dice: para que tus días sean prolongados. En Efesios capítulo 5 nos dice: ese mandamiento es como consecuencia de la honra. Esa promesa, perdón, es como consecuencia al cumplimiento de un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y todo lo que hagas te saldrá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Así es. Entonces, mire, hay una bendición. ¿Cuántos quieren, o a cuántos, levanten la mano los padres, les gustaría enterrar a sus hijos? Uy, ¿quién dijo amén? Despertar. Ya, ojo. Cuidado con eso. Da tanta tristeza. Ayer llegó Jiré en la noche, asustada, impresionada. Un muchacho se mató ahí en la Mutis, al pie del último semáforo. Una moto en Villa Glais se estrelló. Dice ella: el cadáver quedó aquí en la moto, por la distancia que me mostró ahí, como 10 metros. Despedazado. ¿Será que la voluntad de Dios es que ese muchacho se hubiera muerto? A mí me queda un interrogante grande, con dolor en el corazón. Sus padres sembraron la palabra de Dios. Y si lo hicieron, ¿el hijo fue sabio y entendió, o necio y aborreció? Hoy, ¿en dónde está? Su alma, ¿dónde está? Sus pobres viejos, ¿en dónde están?
llorando la muerte, quizá de un estúpido que no entendió la palabra. ¿Quieres ser de larga vida sobre la tierra? Por supuesto, como dijo David a Salomón, voy por el camino que van todos los hombres cuando se iba a morir. Para allá vamos todos. Pero no es normal que el papá entierre al hijo. Lo normal es que el hijo entierre al papá. Eso es normal. Sí. Pero ¿qué condición hay que cumplir? Ser leal a la palabra de Dios. Ser leal a la palabra de Dios. Ser leal a la palabra de Dios. Entonces Dios cumplirá sobre ustedes todas sus promesas. Aleluya. Número 4, bendice todo cuanto hacemos. Todo cuanto hacemos. Versículo 3, parte A dice, para que te vaya bien sobre la tierra. Para que te vaya bien. Por eso aquí a esta congregación, si todos los que hemos evangelizado y trabajado aquí estuvieran aquí, no habría lugar porque van ya creo que más de unos 3,000, 4,000 personas. Pero aquí han llegado gente sin trabajo, mal, y terminan empresarios, dando trabajo a otros. ¿Por qué? Porque han hecho de la palabra de Dios su tesoro y son leales a esa palabra. Uno los ve con 50,000 cosas que hacer. Yo estoy haciendo, pastor, estoy trabajando, me toca esto y aquello, y tengo reunión por la tarde. Y tengo mi GPS, y tengo esto, y uno dice, ay, es que es leal a la palabra. Y como es leal a la palabra, ¿qué pasa? Entonces le va bien en todas las cosas. El Salmo 1 que lo leímos esta mañana, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, qué hermoso, sino que en la perfecta ley de Jehová encuentra su delicia y en su ley medita de día y de noche. Resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero el Salmo, esa parte es hermosísima, pero el Salmo no termina ahí. El Salmo dice, no así los malos. Y la palabra que se utiliza ahí es deslealtad. No así los desleales, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán en la congregación de los justos. Ahí está. Lealtad. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Lealtad a la palabra. Lealtad. Por último, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos bendice? Porque a los leales trae la prosperidad de Dios. Versículo 3, parte C, y os multipliquéis. Ahí está. ¿Trae qué? Prosperidad. Y prosperidad no quiere decir plata, bájese de la nube. Prosperidad quiere decir bienestar. Una buena familia, una buena habitación, salud, poder reír. Chévere. De hecho, la palabra de Dios, ¿qué dice? Que es medicina a nuestros huesos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay, 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 que un corazón alegre, ¿qué? Mire esta pinta. Así es. O sea, una persona amargada, ¿qué es lo que le falta? Palabra en su corazón. ¿Quieres de verdad ser leal a Dios? Pon la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Concluyo. Sé leal a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así atraerás las bendiciones. De la mano con esas bendiciones, una vida plena. Eso es lo que expresa el rey Salomón cuando enseña. Oiga esto. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Eclesiastés 8:5. Cuando se guarda la palabra, ¿qué es lo que sucede? Todas las cosas obran para bien.
No experimentas mal. ¿Por qué me va mal a mí? Y cuando uno hace un análisis completo, pues termina uno diciendo, Dios mío, es porque es desleal a la palabra. Es desleal a la palabra. Alguien hizo un experimento hace unos días y me sorprendió. Yo prediqué aquí un mensaje de por qué no damos un mercado. ¿Por qué? Sí lo damos, pero no así, desde el púlpito. Porque la iglesia o el templo sería insuficiente. Pero cuando no hay mercado, ¿qué pasa con la gente? Se va. Entonces hubo alguien que decidió hacer el experimento. Y entonces hizo un perifoneo. Tenemos 50 mercados para dar. Y la gente se agarró en las puertas de ese lugar por entrar. Y dice esta persona que cuando estaban adentro se contaban y empezaban a tratar de ubicarse en un lugar donde alcanzara a los 50. Esa persona pasó de un mensaje y dijo, pues que mercado no habían, que era un experimento social. ¿Creen que se rieron? Lo insultaron. ¿Creen que volvieron? Wow. Entonces es mejor que venga por el pan de Dios, la palabra, que aquí, les prometo, nunca faltará. ¿Sí, amén? Las Escrituras instan al ser leales al Señor en todos sus preceptos y mandamientos, es decir, en toda su palabra. Y anuncia que dicha decisión endereza los caminos. Eso es lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y concluyo, sobre esa base que acabo de leer, entendemos que Dios nos respaldará en todo lo que emprendamos, que nos abrirá puertas de bendición y nos protegerá del mal. Oiga lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, esto es bravísimo, bravísimo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Me di a entender? ¿Qué tal si te pones en pie? Y te quiero decir con mi corazón, o desde mi corazón, que este mes es uno de los meses más complicados. Y por esta razón, Dios te está hablando a través de mis labios de la necesidad de ser leal a su palabra. Porque en este mes es donde más la voltean. Disfraces, aquelarres, bacanales. Encuentran cualquier disculpa, cualquier argumento para ser desleal a la palabra de Dios. Muchos con el motivo porque le han cambiado el nombre. Algunos dicen, es que es el mes de los niños. No hay tal. Y entonces lo toman como argumento. Ya no, pues no disfracemos de Drácula, sino de Miguel, el ángel. La misma bobada. Pero aparte de eso, los adultos entonces compran su licor y hacen su fiesta. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Desleales a la palabra de Dios. Quiero leerles 4 versículos que ojalá los guarde, los atesore en su corazón y en su mente. Primera a los Corintios 10, 21 y 22 dice, 4 citas bíblicas mejor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Y responde con otra pregunta, dice, ¿somos más fuertes que Él? Efesios 5, 11 y 12.
y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en los secretos. Efesios 5, 7 y 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y tercera de Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí con los ojitos cerrados, deje que esta palabra penetre en su mente. Deje que esta palabra te tome, te transforme. No necesitas venir a darme argumentos de por qué si va a disfrazar o no va a disfrazar. Sé leal a la palabra. Sé leal a la palabra. No más. Y antes de continuar, me gustaría saber si alguien ha venido por primera vez a este culto. Levante su mano, por favor. Quiero saludarle. Ok, bienvenido, bienvenida. Me gozo mucho. Amados, con todo mi corazón les pido que pasen atrás. Quiero darles un obsequio. Pasen atrás. Todos los demás aquí, concentrados. Le he hablado nada más que la palabra de Dios. Y ahí siempre hay que hacer algo, siempre. Y es una pregunta cuya respuesta solamente la tienes tú, pero Dios la conoce. Si es verdad o es mentira. Y la pregunta es: ¿estás siendo leal a la palabra de Dios o no? ¿O esta palabra le chocó? Me puedes amar o me puedes odiar, pero lo que a mí más me interesa es que Dios sepa que he cumplido lo que me puso a hacer. ¿Cómo andas? ¿Eres leal a Dios? Si eres leal a Dios, no se preocupe. Serás leal a tu trabajo. Serás leal a tus empleados. Serás leal a tu cónyuge. Serás leal, 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 leal. Porque el principio es lealtad a Dios y a su palabra. Si eres leal a Dios, sin duda la palabra sobreabundará en ti. Y esa palabra te cambiará y te bendecirá, como hemos dicho hoy. Ahora ahí con los ojos cerrados, por favor. No tienes que enfrascarte en el otro, porque el problema es nuestro, personal. Si eres leal, o si le has fallado, si eres leal, dile gracias, Señor. Pero si le has fallado, pide perdón. Pide perdón. Perdón porque los jueves ni vienes. Estás ocupado, ocupada. Eso es deslealtad a Dios. Porque no perteneces a un GPS. Porque se te zafan las mentiras, se te vuelan las malas palabras. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios porque juzgas, porque criticas. Pídele perdón a Dios. Y con tus manos levantadas dile: Dios, me comprometo contigo. Me comprometo. Voy a ser leal a ti y a tu palabra. Porque hoy aprendí que no puedo ser leal a uno sin ser leal al otro. Entonces me comprometo, voy a ser leal. Y donde quiera que esté, voy a ser leal.